hora de Noticias Caracol. 7 en punto de la noche, mucha atención, la Corte Constitucional acaba de tumbar el fuero militar, es la noticia del momento en Colombia, la votación fue 5 votos contra 4, argumentaron razones de trámite, los magistrados de la Corte Constitucional tumbaron esta polémica reforma del fuero militar por razones de trámite. La ponencia del magistrado Nilson Pinilla para tumbarla señala que la aprobación de la reforma constitucional en la Comisión Primero de la Cámara el año pasado habría coincidido con la plenaria de la Corporación, lo que está prohibido por la Ley Quinta del 92. Es por trámite, por razones de trámite, que tumba la Corte Constitucional, María Lucía, el fuero militar, y es la noticia del momento a esta hora en Colombia. Pues Jorge Alfredo, desarrollaremos esta importante noticia. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Última hora de Noticias Caracol. 7 de la noche, 6 minutos. Otra noticia de última hora se produce en la plenaria del Senado, que acaba de aprobar en su totalidad el proyecto del referendo para la paz. Marcela Ulloa nos tiene los detalles. Marcela. Hola, muy buenas noches. El Senado de la República acaba de aprobar el articulado, la totalidad del articulado del referendo por la paz. Y está precisamente en uno de esos artículos el tema que usted me menciona, la posibilidad de que sea convocado este referendo el día de las elecciones ordinarias, esto es, en las elecciones de Congreso o Presidencia. Este articulado también establece que los ciudadanos recibirán el tarjetón del referendo por la paz junto con los demás tarjetones. En caso de que ese ciudadano no acepte o no esté de acuerdo con este referendo, podrá devolverlo a los jurados de votación. En otro de los artículos se habla de la financiación de la campaña. Establece que habrá financiación tanto para aquellas personas que impulsen el referendo como para aquellas personas que estén en contra de esta iniciativa popular. Y la publicidad se hará en igualdad de condiciones. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. El gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, capturado por orden de un fiscal delegado ante la Corte Suprema, tiene en su contra una serie de pruebas que para la Fiscalía son contundentes. Varios testimonios lo vinculan con grupos paramilitares. Las principales pruebas que tiene la Fiscalía contra Juan Francisco Gómez son los testimonios de varios desmovilizados de las autodefensas y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Fiscalía aseguró que las pruebas contra el gobernador son contundentes. Son pruebas que se llevaron a cabo a través de los medios legales y que son las que se le pondrán ahora en conocimiento al señor gobernador. En la medida de aseguramiento que dictó la Fiscalía contra el mandatario, uno de los testigos afirmó que Gómez apoya con armas y equipos a un grupo de sicarios en La Guajira. Todo el mundo sabe que Kiko Gómez tiene un búnker en Barranca, construido y vigilado por un grupo armado, y que Marcos es el jefe de sicarios de La Guajira y trabaja para Gómez. Además de las pruebas testimoniales, el mandatario también ha sido denunciado públicamente por varios analistas del fenómeno paramilitar en Colombia, como León Valencia. Tiene pues una historia muy larga de relaciones con paramilitares, con el Bloque Norte, con Jorge 40 y luego con Marcos Figueroa, que es una persona prófuga de la justicia y que ha construido un imperio de ilegalidad enorme entre Magdalena, Cesar, Guajira y la frontera con Venezuela y Maracaibo. León Valencia se refería a este hombre, Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, quien es señalado por la Fiscalía de ser la mano derecha del gobernador y quien también tiene una orden de captura por contrabando y varios homicidios. Hoy habló uno de los jueces investigados por los presuntos actos de corrupción en el complejo judicial de Palo Quemado. El funcionario, quien había sido capturado y luego fue dejado en libertad, aseguró que seguirá utilizando su martillo y administrando justicia a pesar de continuar vinculado al proceso. Francisco Javier Barbón, uno de los 2 jueces que están involucrados en los presuntos actos de corrupción en la justicia, dio la cara por primera vez desde que estalló el escándalo. Estos días han sido muy duros, sobre todo pues para mi familia. Pues para mí, en mi familia nunca se ha vivido una situación de este talante. Mi padre llegar a verme esposado, por ejemplo, una persona que ha sido pues un empleado de clase media, una persona correcta toda la vida. Y por ejemplo que lo vean y que pues que hemos tenido pues valores. Barbón dijo estar viviendo una pesadilla. Es muy duro, porque pues uno no se imagina nunca en un momento dado, por alguna circunstancia, verse en el otro lado del banquillo. El juez, quien es egresado de la Universidad Nacional y especializado en Derecho Penal, dijo que continuará ejerciendo su labor.
¿Usted va a seguir utilizando el martillo como...? Sí, señor. Mientras tanto, el mallete no se calla. Barbón continuará en su despacho mientras adelanta su defensa dentro de este proceso. Con mucho dolor, los familiares de las víctimas del colapso del edificio Space en Medellín comenzaron a despedir a sus seres queridos. Organismos de socorro continúan la búsqueda día y noche de los desaparecidos. Hace pocos minutos fue hallada una sexta víctima. Juan Pablo Díaz nos amplía esta noticia. Juan Pablo. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Mire, hasta ahora han sido rescatados los cuerpos sin vida de 5 personas del colapso de la torre Space. Vamos a hacer un acercamiento en este momento. También se está rescatando el cuerpo de la sexta víctima. Ahí se realizan, donde ustedes van a ver, ese es el punto exacto donde están las labores de extracción de esta sexta víctima mortal del colapso del edificio Space. Hasta ahora no se confirma la identidad por parte de las autoridades. Más temprano también pudimos hablar con la familia de James Andrés Arango. Ellos se reunieron en su casa para recordar y despedir a este soldador que fue sepultado hoy. El cuerpo fue rescatado también ayer de las ruinas. Seguimos esperando a 6 personas que continúan desaparecidas y pendientes además de la identidad de esta persona que está siendo rescatada en este momento en el barrio El Poblado, en Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. El fluido eléctrico será restablecido esta noche en Tumaco luego de 18 días sin ese servicio, según lo anunció el propio presidente Juan Manuel Santos. En su visita a ese puerto, el mandatario anunció un paquete de ayudas económicas y financieras. Santos reveló que fue capturado alias Iván, presunto responsable de la voladura de las torres. Luego de un consejo de seguridad en Tumaco, el presidente Juan Manuel Santos anunció un plan de choque para superar la crisis energética. Vamos a traer unas termoeléctricas que están en este momento en San Andrés y vamos a adquirir unas plantas adicionales para poder tener una generación de energía suficiente. También anunció medidas para ayudar a los comerciantes. Un grupo especial de Bancoldex venga a hablar con los sectores que han sido afectados económicamente, los pescadores, los camaroneros, los comerciantes, y los créditos que tengan, a ver cómo pueden ser refinanciados. Y dijo que a Tumaco llegarán miles de barriles de combustible. El señor ministro de Minas ha hablado con Ecopetrol, ya están garantizados 150.000 y estamos buscando la forma para aumentar eso a los 200.000 que nos han solicitado. En Tumaco, además de anunciar ayudas económicas, el presidente le ha advertido a la guerrilla que entre más acciones terroristas adelanten, mayor será la acción de la fuerza pública para combatirlas. Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Millones de historias surgen a diario. Muchas personas que podrían morir mientras unos pocos se lucran. Y usted, minuto a minuto, tiene acceso a los hechos más relevantes de la actualidad nacional e internacional. Nuestro compromiso, la verdad. Nicaragua ya instaló la plataforma Saratoga para la extracción de petróleo. Ya somos 3 millones de usuarios Twitter y seguimos creciendo. Sigue @Noticias Caracol, primero en noticias. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Y escuche esta historia que le tenemos ahora. Sorprendidos se declararon los médicos del Hospital de Kennedy en Bogotá al atender un caso de un hombre que recibió una herida en el corazón. Durante 45 minutos estuvo sin signos vitales y sobrevivió, según el parte del centro asistencial. En vivo vamos con Juliana Moncada. ¿Qué dicen los médicos sobre este extraño hecho, Juliana? Jorge Alfredo, buenas noches. El cirujano del Hospital de Kennedy que atendió la emergencia asegura que nunca había visto un caso así, que el hombre estaba clínicamente muerto y después tuvo signos vitales. El médico calificó este hecho como un milagro. Este reciclador de 39 años, que según versiones familiares trabaja en la central de abastos de Bogotá, recibió una puñalada en el corazón, fue declarado muerto, pero sorprendentemente sobrevivió, según los médicos. Abra los ojos, ciérralos. El cirujano del Hospital de Kennedy, David Vaquero, aseguró que es un hecho inexplicable y lo catalogó como un milagro. Nunca lo había visto antes. Después de 45 minutos de estar clínicamente muerto, el paciente retorna y hoy está clínicamente estable. No podemos decir otra cosa, es un milagro.
Los médicos del centro asistencial esperan la pronta recuperación del paciente, quien dijo recordar todo lo que le había sucedido. Está bien, está en recuperación en la unidad de cuidado intensivo, despierto, consciente, alerta. Sin embargo, el cirujano cardiovascular de la Clínica Chayo, Darío Andrade, sostuvo que es posible que un paciente se quede sin signos vitales, pero siempre y cuando el médico realice un masaje cardíaco. Como consecuencia del traumatismo que tuvo, el corazón o el paciente se queda sin signos vitales mientras el cirujano hace su labor, y una vez que hace la corrección del trauma, el corazón vuelve nuevamente y a funcionar como estaba funcionando. Agregó que en este caso lo que le salvó la vida al paciente fue la pronta acción del médico tratante. La familia de este trabajador de la central de abastos de Corabastos no quiso hablar con los medios de comunicación y pronunciarse sobre el extraño caso. Información desde el norte de Bogotá, Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Juliana, y ahora les contamos esta noticia que generó sorpresa e indignación entre las autoridades. La policía capturó en Bogotá a una mujer sindicada de vender la virginidad de sus 12 hijas. Durante el operativo fue detenido además un ingeniero que responsabilizan de comprar a 6 de las niñas. Cuando intentaba ingresar a esta casa en el sur de Bogotá, fue capturada por la policía Margarita de Jesús Zapata Moreno, de 51 años. Según los investigadores, la mujer cobraba entre 300 y 400 mil pesos por la virginidad de sus 12 hijas cuando ellas tenían 13 años. Una de ellas, que está a punto de cumplir 18 años, decidió hablar luego de quedar en embarazo y evitar que su madre la hiciera abortar. Le contó a las autoridades que su madre cada día llevaba un hombre diferente a su casa y bajo amenazas la obligaba a tener relaciones sexuales. Siendo menor de edad también tuvo todo el valor para poder denunciar y evitar también y estar rechazando de plano este aborto. Y a partir de ahí es que inicia todo el trabajo de investigación por las amenazas también de la misma madre y del señor Tito Cornelio. Tito Cornelio Daza, para la policía, es uno de los delincuentes que compró la virginidad de esta y las demás hijas de Margarita. Si nos están observando, si nos están escuchando, las invitamos también para que se acerquen a las instalaciones de la Policía Judicial. Zapata negó los señalamientos. ¿Las prostituyó usted a sus hijas? No, mi amor. Mientras que la pareja fue enviada a la cárcel, las autoridades iniciaron la búsqueda de las otras 11 jóvenes, hijas de esta mujer, que según la policía estarían consumidas en las drogas y vivirían en la calle del Bronx, centro de la capital. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Comenzó la cuenta regresiva para conocerse el fallo de la Procuraduría sobre el futuro del alcalde Gustavo Petro, investigado por el cambio del modelo en la recolección de basuras. Uno de sus más cercanos colaboradores, el exsecretario de Gobierno Guillermo Asprilla, dijo que hay un gran riesgo de que el Ministerio Público lo destituya. La Procuraduría informó que el alcalde Gustavo Petro tiene 10 días para presentar sus últimos alegatos para que se tome una determinación sobre su caso. El hecho de un fallo en contra del alcalde Petro fue planteado por Guillermo Asprilla, su exsecretario de Gobierno destituido por el procurador. Hay un proceso muy avanzado y un riesgo serio de que Petro sea retirado de su cargo por una decisión arbitraria. Pero hay que esperar que esa decisión efectivamente se produzca. Y así se refirió frente a una posible destitución del alcalde de Bogotá. Una destitución injusta del alcalde Petro es el golpe mayor que haya recibido la democracia colombiana después de 1991. Por su parte, el concejal Juan Carlos Flores dijo que se ve que este fallo tiene afectada a la administración. Hoy se echó a morir y lo que yo les decía y lo que yo les diría no es a trabajar, señores. Esta es una ciudad que tiene asuntos que resolver todos los días, independiente de lo que decía el procurador. Ese sería el mejor mensaje que ellos le mandarían a la ciudad, es decir, que si salen, salen con las botas puestas. Según la Procuraduría, culminado el término de 10 días, se comenzarán a tomar determinaciones. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.883 pesos con 14 centavos. Subió. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.990 pesos. Se mantuvo estable. El índice de data FX cerró al alza en 1.882 pesos con 71 centavos. Y volvemos con más noticias. 8 personas lesionadas dejó el accidente entre un bus de Transmilenio y 2 carros particulares en el norte de Bogotá. Según los servicios de urgencia de la capital, de los 8 lesionados, 2 fueron trasladados a la clínica del Country. El accidente fue provocado por este bus de Transmilenio que chocó con otro articulado que estaba recogiendo pasajeros.
se salió del carril e impactó a los dos particulares. El incidente mantiene colapsado el tráfico vehicular por la avenida Caracas y la autopista norte de Bogotá. Noticias Caracol habló con la ex senadora Piedad Córdoba, quien reveló que acudirá a instancias internacionales para condenar a Colombia por el proceso disciplinario que la destituyó e inhabilitó por 18 años. Nos toca, y precisamente ahorita en una reunión de abogados, mirar cuál va a ser la estrategia, porque si no se agota los recursos en el país, queda en el aire la decisión de llevarlo ante la Comisión Interamericana. Entonces en eso hay que tener muchísimo cuidado. Y esta es una buena noticia. La Universidad Jorge Tadeo Lozano y otras entidades trabajan desde hace más de una década en conjunto para proteger de la extinción a las tortugas carey y a las tortugas canal. Los resultados son muy prometedores. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En la bahía de Gairaca, zona de amortiguamiento en el Parque de Tayrona, en Santa Marta, cada año centenares de tortugas entre 8 y 12 meses de nacidas comienzan una carrera por la vida en el inmenso Mar Caribe. Tienen ya el 50% de probabilidad de que ellos puedan ser adultos. El proyecto de conservación de tortugas marinas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano comenzó hace 12 años con la cuida de nidos en el Parque Tayrona. Como se van marcados, hemos tenido reportes que están circundando también en el Gran Caribe. Luego se unieron al proyecto el Museo Mundo Marino y otras entidades oficiales y privadas, buscando mejores resultados. Los huevos fueron llevados a incubadoras, pero únicamente los de los nidos que están a las afueras de la reserva natural. Cuando eclosionan, empezamos a pasarlos a pequeños estanques y empezamos a hacer la cría y el levante de los neonatos como tal, hasta más o menos unos 8 meses. Unas 1.300 tortugas han sido liberadas en estos 12 años de labores. Los pescadores y estudiantes de la zona le ponen el alma a ser multiplicadores de la conservación de estas especies en vías de extinción. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. A las 7:47 volvemos con la noticia del momento, la caída del fuero militar en la Corte Constitucional. Rocío Franco nos tiene los detalles. Adelante, Rocío. Sí, pues el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacios, va a dar a conocer los detalles de por qué se tumba este fuero penal militar. Doctor, ¿cuáles son los detalles? El presidente de la Corte Constitucional se permite informar a la opinión pública que en la sesión plenaria celebrada el día de hoy, 23 de octubre de 2013, se adoptaron, entre otras, las siguientes decisiones. Sentencia C 743 de 2013. La Corte declaró inexequible la reforma constitucional al fuero penal militar. La Corte declaró inexequible por vicios de trámite el acto legislativo 2 de 2012, por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia, también conocido como reforma al fuero penal militar. Constató la corporación que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sesionó irregularmente durante el quinto debate del proceso de formación del acto. Es la determinación que toma la Corte Constitucional sobre tumbar el fuero penal militar. Específicamente es porque hay simultaneidad y un vicio de forma en el trámite que se dio en el Congreso de la República. Es la determinación que se registra aquí en la Corte Constitucional, donde se dice que este fuero penal militar tiene que ser tramitado desde el principio. Rocío Franco Moreno, Noticias Caracol. Aquí va el código. Fernán Martínez, el hombre que estuvo detrás de Julio Iglesias, Enrique Iglesias y Juanes, lanzará a un nuevo rockstar, pero de la política. Se trata de Carlos Holmes Trujillo, precandidato por el Centro Democrático. Fernán se vinculó a su campaña como asesor de imagen. La amistad entre los dos viene de años atrás. Se conocieron en Bruselas cuando Holmes era embajador de la Unión Europea y Fernán era el manager de Juanes. Además, estudiaron en la misma universidad en el Cauca. ¿Cuánto cobra Fernán Martínez? Mucha plata. Pero en este caso no cobra, solo aporta. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, recogió hoy los frutos de 6 días de intensas negociaciones con los indígenas en el Cauca, que tuvieron momentos de mucha tensión. Después de conjurar los bloqueos de vías, firmará esta noche una serie de acuerdos con los nativos. Y por eso celebraron por anticipado con un brindis de chirrincho, un trago autóctono de los indígenas. Bravo, debe hacer un daño, debe dar un guayabo horrible, pero está bueno.
Día de posesiones en la Casa de Nariño. Pasó el nuevo ministro de Comercio, Santiago Rojas, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gabriel Vallejo, y John Jairo Ocampo, que vuelve a la jefatura de prensa de la presidencia. Por eso, el saludo del presidente. Como el hijo pródigo se fue y regresó. El fin de semana pinta movido. El expresidente Álvaro Uribe se enfrentará a María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria y directora de Arbo. La razón es que la Feria Internacional de Arte abre sus puertas este fin de semana en Corferias y ese mismo fin de semana, en el mismo lugar, se llevará a cabo la convención del Centro Democrático. La cultura, digamos, es un espacio para tomar un respiro de las realidades políticas que vivimos en este país. Pues este es mi recomendado, Arbo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, invita María Paz Gaviria. Tenemos todo el material de 26 galerías que asisten por primera vez a Colombia, que nos vienen a mostrar lo mejor de sus países y que vienen a hacer un intercambio con nosotros los colombianos. Hasta aquí el Código Caracol. Los llamados elefantes blancos son un desangre para Bogotá. Los 58 que hay en la ciudad sobrepasan el billón de pesos. Y lo peor, nadie sabe qué hacer con ellos. Caracol investiga. Avanzar sobre la autopista norte en la llamada hora pico 7 de la mañana es dramático. El servicio de transporte articulado Transmilenio suele ser más efectivo. Sin embargo, esta estación terminal, a diferencia de las demás, permanece vacía. Nos encontramos en la autopista norte con 192. Esta estación de Transmilenio fue entregada hace año y medio, pero no está en uso. Vamos a averiguar por qué. Encontramos al único vigilante que la ronda. ¿Puedo entrar a mirar esta estación que está vacía? La verdad no está permitido todavía. ¿Hace cuánto que está construida esta estación? Construida, eso fue en el 2012. ¿Por qué no está funcionando? Por el tema del puente. Se refiere al puente peatonal que falta por construir para que los usuarios puedan entrar y salir de la estación y que conectaría el oriente con el occidente. ¿Pero por qué no se ha construido? El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, está a la cabeza del estudio de obras inconclusas en la capital. Hay unos problemas de orden judicial en la parte del occidente con unos predios que eran de propiedad de DMG y la parte oriente también hay unos problemas judiciales. Un elefante blanco que le costó a los ciudadanos 3.525 millones de pesos y que hoy se deteriora por el vandalismo. La historia detrás de este puente monumental supera los 60.000 millones de pesos entre infraestructura y compra de terrenos. Llegamos hasta la 106 con novena. Este puente fue entregado hace exactamente un año y desde entonces no se ha usado. Los ciudadanos lo han denominado el puente fantasma porque aquí a mis espaldas ustedes verán que termina en un muro. Un muro que empezó a ser derrumbado hace muy pocos días y fue la piedra en el zapato de una negociación que, según el IDU, duró 10 años entre la administración distrital y el propietario de los terrenos, el Ministerio de Defensa. La verdad no se pensó que con una entidad como el Ministerio de Defensa pues la negociación llevase el tiempo que llevó. Y fueron muchos los afectados, como los vecinos de la zona que recibieron como castigo un impuesto de valorización anticipado de 4 años. Una valorización bastante costosa para cada uno de nosotros. Se construyó este puente, ya vamos a cumplir más de un año y el puente no está funcionando. Hablamos también con los conductores que usan la vía. ¿Usted qué opina de este puente que tiene aquí al lado? Que es inservible. ¿Por qué? Porque no llega a ningún lado. Lleva como 2 años y medio hecho y no llega y se estrella con esta pared. Preguntamos cuánto más deberán esperar los ciudadanos para estrenar el puente y la nueva vía. Ya hay una muy buena parte de los recursos girados por parte de Bogotá al Ministerio de Defensa, entonces lo que necesitamos es que se aceleren todos los trámites necesarios. Estamos hablando de más o menos un año, unos 10 meses, 8 meses. Palabras más, palabras menos, tendremos que esperar más de un año para pasar este puente.